Buenas tardes, bienvenidas de nuevo a estos encuentros. Hoy nos hemos adelantado un poquito la hora para poder encontrarnos con Jesús. Muchas gracias por venir, Jesús, y muchas gracias por venir a todas. Hoy vamos con el encuentro número 17. Como siempre, os recuerdo que estos encuentros forman parte de las prácticas que realiza nuestro alumnado dentro de la formación que están realizando, que son ellas quienes seleccionan el tema que van a trabajar, quienes lo preparan y bueno, para estos encuentros, ¿no? Para la ocasión. Y bueno, pues que como siempre os recuerdo que grabamos esta sesión, que después la subiremos a YouTube y que os agradecemos mucho que activéis las cámaras, aunque no os animáis, pero yo insisto en que os animéis a activar las cámaras porque así, pues un poco al veros ahí, pues nos sentimos un poco más arropadas y más acompañadas. Y bueno, por otro lado, mientras no vayáis a intervenir, pues intentad que los micrófonos estén desactivados, ¿no? Para intentar que haya ruidos que puedan distorsionar un poco la charla y si queréis preguntar algo o queréis que Jesús os aclare algo, pues solo tenéis que decirlo, tenéis el chat donde podéis comentar cualquier cosa y al final de todas maneras pues siempre abrimos un poco el espacio, ¿no? Para compartir y crear ese encuentro, ese lugar de encuentro, ¿no? De reflexión o bueno, pues que compartamos esas opiniones, cosas que nos han gustado y bueno, lo que surja. Y ya por último, pues recordaros que hacia el final de la charla dejar en el chat un enlace con un formulario de 3 preguntillas para que podáis darle un feedback a Jesús, que es completamente anónimo y que además pues a él seguro que le ayuda mucho y le gusta leeros. Y nada más, así muy breve, vamos a empezar. Dejo el espacio a Jesús. Él estudió Historia del Arte y Patrimonio Histórico Artístico en la Universidad de Extremadura. Hizo sus prácticas en el Museo de Arte Romano de Mérida y actualmente trabaja en Tres Fogones a la vez que estudia el curso de monitor o de monitora en educación sexual con perspectiva de género. Te dejo, Jesús, el espacio, todo tuyo. Vale, Cuéntanos. muchas gracias. Pues nada, voy a intentar compartir esto otra vez. Creo que ya se ve. Sí, Lo vemos. vale. Pues nada, os voy a hablar un poquito del papel de la mujer a lo largo de la historia del arte y un poquito también en la historia de cómo ha pasado de ser una considerada una simple modelo y de sus representaciones desnudas para provocar placer tanto a los artistas como a quienes compraban las obras, a los mecenas, a decir aquí estamos nosotras y nosotros también podemos hacer arte de la misma calidad e incluso mejor. Y no como pensabais vosotros que por el hecho de ser mujeres no podíamos hacer arte. Eh, Como le he dicho a Clara, avisaros de que es un poco denso, es una tertulia un poco densa por el tema, pero bueno, espero que al menos la disfrutéis un poquito y luego si al final tenéis alguna preguntita o lo que sea, intentaré resolveros la duda. Pues bueno, vamos allá. Vale, para empezar la obra de arte hay una hora a la hora de poder clasificarla y de meternos ya más en el tema en profundidad del arte desarrollado por las mujeres, pues debemos tener en cuenta pues, estos puntos, como por ejemplo que toda obra de arte está inmersa dentro del contexto social que le influye. No se hará de forma aislada a la hora de estudiarla, sino que deberemos tener en cuenta la persona que la creó, la posible intención y el significado que tuvo al crearla. La obra de arte siempre va a ser o va a intentar ser un espejo, un reflejo de la sociedad, del contexto histórico, del momento en el que se crea esa obra. Lo que representa, por qué lo representa, también qué quiere expresar ese artista, esa artista.
O sea que siempre se va a desarrollar teniendo en cuenta unas circunstancias concretas. Y a raíz de esto vamos a ver que el papel de la mujer en el arte haya estado delimitado debido a la sociedad y el momento que desgraciadamente siempre le ha tocado vivir, que es te quedas en casa cuidando, haciendo las tareas del hogar y cuidando de los niños, en vez de desarrollar un papel o más bien una profesión que tú querías hacer. A ti te gustaba pintar, te gustaba esculpir y no te dejaban. O sea, tu papel para ellos era el tenerte en casita sin moverte y ponerte unos límites. Y esto es lo que vamos a ver esta tarde, cómo poco a poco se va rompiendo, ya no solo por parte de las propias mujeres, sino que también habrá ciertos artistas y que quieran, que vayan introduciendo a la mujer en el mundo del arte y rompiendo con esos esquemas y esa sociedad patriarcal que ellos tenían impuesta y que hace mucho tiempo atrás pensaban que era lo único que valía y lo único importante. Vale. Como he dicho, no se conocen artistas mujeres porque hablamos de una sociedad donde la mujer quedaba relegada a un segundo plano, que se encargaba del cuidado de los hijos y del desempeño de las tareas del hogar. Y muchas de las obras fueron atribuidas a sus padres o esposos. Un poquito más adelante diré que las mujeres artistas, como no se les permitía entrar en las academias para formarse y crearse una carrera, por lo general no, el único medio, la única manera que tenían de poder desarrollarse dentro de este mundo era en los talleres familiares, en los talleres paternos o del esposo. O sea que vemos también ahí cómo no salían de casa, no se les permitía poder salir de casa, y si se les permitía poder formarse como artistas, tenía que ser dentro de esas 4 paredes. El arte realizado por las mujeres siempre ha sido considerado inferior y sentimental, han sido vistas como imitadoras o copistas y nunca como creadoras. El que fueran atribuidas a sus padres o esposos es lo que os comentaba ahora mismo, de que si se formaban, si se les permitía formarse dentro en esta profesión, pues como se las consideraba que no podían crear obras de esa calidad, siempre se les atribuía a sus esposos o a sus padres, cuando realmente no era así. Y como veremos, desarrollaban un arte que incluso se les llegó a equiparar con los grandes maestros de la época. Vale. El primer ejemplo de una obra de arte firmada por una mujer se remonta a la Alta Edad Media y es el comentario del Apocalipsis de Beato de Liébana en la Catedral de Gerona. Lo realizó, a ver si lo encuentro. Vale. Lo realizó junto con el monje emérito de aquella abadía, y el nombre que aparece era Pintora y Sierva de Dios, y se hizo en torno al año 975. Los conventos europeos fueron espacios de aprendizaje de gran repercusión, dirigidos por monjas o abadescas hasta la llegada de la Reforma Gregoriana o el feudalismo. En el siglo XII, algunas asociaciones de artesanos empezaron a admitir a mujeres viudas capaces de cubrir el puesto de sus maridos. Los trabajos llevados a cabo en los talleres no solían firmarse, pero en el caso de incluir alguna firma como sello distintivo, quien lo hacía era el maestro, puesto que estaba prohibido para las mujeres. Una vez más, repito, que esa imposición que tenían de que las mujeres no podían desarrollar o no eran capaces de crear
obras de arte o ningún tipo de arte por sí solas. Con la llegada del siglo XIV, las artistas empiezan a cobrar ciertos privilegios que hasta entonces no gozaban por ser la suya una profesión liberal. Una profesión liberal en el sentido de que a las profesiones liberales se las asociaba con conocimientos intelectuales y no con ejecuciones mecánicas o otros tipos de profesiones manuales. Durante los siglos XV y XVI, con el Renacimiento y el Barroco, las mujeres artistas seguían dependiendo de los hombres para dedicarse al arte, siendo la mayoría hijas o esposas de pintores, instruidas en los talleres familiares. También como os acabo de decir. Aquí ya os voy a destacar algún ejemplo de artistas como son Lavina Fontana o Artemisa Gentileschi, que esta segunda me pararé más adelante, hablaros un poco de su biografía, de cómo fue su vida, cómo desarrolla su arte, la temática que desarrolla, por qué. Y la he querido destacar por eso, junto con otras 4 o 5 artistas. Ahora mismo no recuerdo muy bien el número de artistas que he puesto con ejemplos más concretos. Vale. Aunque podían ingresar. Vale. En el siglo XVIII se amplía el campo profesional de las mujeres. Se demanda una mayor demanda de profesorado, sobre todo femenino, y muchas artistas se convierten en maestras acogiendo pupilas. Vale, el siglo XVIII empieza a ser ya una época de grandes cambios y revoluciones. Y esta ampliación del campo del saber viene de la mano de la Ilustración. Por otro lado, las clases acomodadas consideran imprescindible en la educación de los jóvenes un cierto conocimiento de dibujo y pintura, así como de canto y de música. Y es aquí donde las mujeres van a destacar y se convertirán en maestras acogiendo pupilas. En el siglo XIX aumenta el número de mujeres dedicadas al arte y se afirma en la sociedad la idea de mujer artista. Pero hay que decir que el siglo XIX sigue siendo un siglo de contradicciones, que se contradicen muchas ideas entre sí. Ya que sí es verdad que la mujer va adquiriendo derechos laborales, sociales, económicas, etc. Por otro lado, tenemos ese modelo restrictivo femenino victoriano en el que se relega a la mujer al papel de esposa, madre, ama de casa, como la cruz que le ha caído siempre y que gracias a la lucha que se está haciendo y se lleva haciendo ya bastantes años, como veremos también un poquito aquí, pues ya empieza a cambiar la historia en ese momento y más ahora. Vale, gracias a la fotografía, las sociedades de artistas y varias entidades de carácter liberal, como ilustradoras, pintoras y fotógrafas, alcanza a la mujer una gran independencia económica y comienzan a ser reconocidas ya por sus logros profesionales. Y de forma paralela, algunos maestros empiezan ya a aceptar mujeres en sus talleres. Algunos de estos maestros son, por ejemplo, Monet, Manet o Degas. Vale, a partir de los años 60, movimientos feministas ayudaron ya a salir a la luz obras de extraordinarias mujeres artistas y que eran obras falsamente atribuidas, como hemos dicho, a sus esposos, a sus padres o a sus propios maestros. Vale. Con la llegada del siglo XX, vale, a ver, vale, a finales del siglo XVII y principios del XVIII empiezan a emerger las primeras academias oficiales de arte.
hasta el siglo XVIII los artistas eran considerados artesanos. Y empieza ya a cobrar más fuerza la figura del artista con el romanticismo. Los artistas hasta esta época siempre trabajaban bajo encargos y directrices, es decir, que siempre trabajaban y se formaban en sus talleres y es cuando empieza a cobrar también protagonismo la figura del mecenas, que es la figura que se encarga tanto de encargar la obra como de financiarla. Esto tenía un poco sus pros y sus contras, porque el mecenas, a la vez que financiaba la obra, pues era el que establecía la temática que se tenía que desarrollar y cómo se tenía que desarrollar. No será, bueno, de hecho los grandes artistas como Miguel Ángel o Rafael tuvieron ciertos problemas con este tipo de mecenas porque eran artistas, ¿cómo es la palabra? A ver si me sale. No me sale la palabra, pero no. El caso es que les gustaba mucho desarrollar su propio arte y establecer, este es mi arte, yo lo desarrollo así, lo pinto así y desarrollo el tema como quiera. Y por eso tuvieron problemas, por ejemplo, en la Capilla Sixtina. En un principio, Miguel Ángel pintó muchas figuras desnudas y el Papa de aquella época, que no recuerdo quién es ahora mismo, dijo que así no lo quería y se tuvieron que tapar todos los desnudos, con paños, por ejemplo. De ahí que lo que digo que el tema de que te financien una obra, pues en aquella época tenía sus pros y sus contras. A ver. Como hemos dicho, el taller normalmente solía ser un negocio familiar y dicho taller se encontraba dentro de la propia casa de los artistas. Los ayudantes y los aprendices solían vivir con los miembros de la familia y a veces esposas e hijas de maestros participaban de su actividad y en gran parte de las ocasiones acababan ellas mismas convirtiéndose en artistas. Vale. Con la llegada del siglo XIX, el acceso a las academias se cerró para las mujeres, excusando que los desnudos no eran apropiados para ellas y que podían poner en apuros al modelo masculino. Lo que es cierto, que quizás se temiera que los artistas masculinos pudieran poner en entredicho, como ya lo estaban haciendo el arte vanguardista que se estaba ya desarrollando, pues que realmente el arte que desarrollaban las mujeres ya no que pudiese llegar a ser incluso de la misma calidad que los artistas masculinos, sino que mayor, o sea, que podrían llegar a superarlos y es un temor que tenían estos artistas varones. Y tras años de lucha, a pesar de que las mujeres consiguieron por fin ser admitidas en las academias, como hemos dicho, con la llegada de las vanguardias, el arte académico habría sufrido un duro golpe, quedando relegado de su posición principal, que era el centro por excelencia a la hora de aprender arte. Antes de meterme con el estudio de género, no sé, creo que hablo también un poquito más adelante del tema, pero si no, una vez que fueron aceptadas las mujeres, no se les permitió, como por ejemplo en el desnudo, estudiar todos los géneros. Por ejemplo, no se les permitió estudiar mitología, aparte de los desnudos, que eran los dos géneros donde, o que no, ya no más bien dónde, sino que realmente eran los que tenían más importancia y era donde había más encargos y con los que tú podías desarrollar tu arte y tenías más posibilidades de que te considerasen un gran artista, una gran artista. Y debido a ese miedo que tenían los artistas varones, y ya no solo los artistas, sino el hombre en general, pues se les quedó
delimitada su formación a paisajes, a bodegones, a naturalezas muertas y a retratos. Vale. El papel de la mujer en la historia del arte y los estudios de género. Vale, se ha tenido mucho más en cuenta a la hora de juzgar una obra de arte si era si era llevada a cabo por la mano de un hombre o de una mujer, en lugar de tener en cuenta su calidad estética o la profundidad psicológica de la obra. A esto hay que añadirle la dificultad económica que sufrían las mujeres, ya que dependían económicamente de sus padres o de sus maridos. Y había que pagar lienzos y pinturas y en la época eran materiales muy costosos. Y como he dicho antes, se les acusaba erróneamente de copiar obras de artistas varones, debido al enorme talento de las obras producidas por la mano de estas artistas. Os he dejado aquí la imagen de una obra de Judy Chicago que se titula La Cena y que es una obra es una de las otras artistas junto con Artemisia de las que hablaré un poquito más adelante y de hecho es una mujer que sigue en activo y a mí personalmente me gusta mucho su arte, cómo reivindica ese feminismo en un arte que es un mundo o que era, mejor dicho, que era un mundo de varones y se centra mucho en la temática vaginal, lo que ha sido en ocasiones también discutido por intelectuales de la época. Y esta es una de las obras de las que hablaré luego, que me parece muy interesante. Vale. La lamentable consideración de la mujer a lo largo de la historia. Lourdes Méndez, en un artículo de Antropología de la Producción Artística, salta la heroicidad de muchas mujeres para conseguir el puesto que les corresponde en el mundo artístico, puesto que en numerosas ocasiones se ha tenido más, como he dicho, juzgar la obra de arte si era realizada por la mano de un hombre en lugar de una mujer. Son numerosos los ejemplos de mujeres excepcionales que hubo a lo largo de la historia, como por ejemplo el caso de Luisa de Saboya, que tenía unos grandes conocimientos en cuanto a política y diplomacia. Margarita de Austria, por ejemplo, tía de Carlos V y gobernadora de los Países Bajos, quien tuvo a la vez un papel muy importante en la política de su sobrino. De hecho, la paz que se firmó en aquella época fue conocida como la paz de las damas. Creo que... Vale, sí. Vale, en la mitología, os voy a hablar un poquito de la mitología griega, cómo se veía ya la relación entre el hombre y la mujer, y ya no solo la relación entre el hombre y la mujer, sino más bien, al hablar de mitología, hablamos de dioses y de diosas, pero ya como en esa época ya empezamos a ver ese papel supeditado de la mujer al hombre. Vale, en la mitología griega lo femenino es una construcción realizada desde la perspectiva dominante de lo masculino. La familia olímpica es claramente patriarcal y las relaciones entre los dioses y las diosas distaban mucho de ser equitativas. Vale. Iván Pérez Miranda, en su discurso mítico en Grecia, género, dominación y conflicto, en la mitología griega, lleva a cabo una reflexión acerca de las relaciones de poder que los mitos griegos se establecían entre los dos sexos. Aquí Iván Pérez Miranda elige hablar de género y no de la mujer, ya que en la mitología griega lo femenino es una construcción, como he dicho, realizada
desde la perspectiva dominante de lo masculino y existen diferentes manifestaciones de lo femenino que se relacionan con lo masculino. Al hablar de dioses y de diosas, en una diosa conviven lo divino y lo femenino. Y al analizar la figura de las mismas, en ellas no se impone lo femenino sobre lo divino, por lo que no se les puede aplicar los prototipos femeninos. Jerárquicamente, lo divino está por encima de lo humano y lo masculino sobre lo femenino. En el caso de una relación entre un dios masculino divino y una mortal, femenino humano, el dios está muy por encima de la humana. Hay una mayor complejidad cuando existe una relación entre una diosa, femenino divino, con un héroe mortal, masculino humano. Ya que en esta relación se daba un choque de perspectivas jerárquicas, en la que se cuestionaba o se realizaba la pregunta de que quién manda, la divinidad o el varón, por muy mortal que sea. Richard Buxton apunta que hay que añadir otro factor, y es relativo al género. Para las divinidades femeninas, el sexo con un mortal podía acarrear el potencial deshonor, así como una infelicidad a largo plazo. Pero esto no pasa para las divinidades masculinas. Esta pérdida de categoría para un dios, si mantenía relaciones con una mujer mortal, no entraba en la ecuación. No perdía ese honor, como le pasaba a la diosa. Hay ejemplos como el matrimonio de Dionisio y Ariadna, en el que ella es divinizada y se la eleva al Olimpo. Como hemos dicho, no se equiparaba igual a que un dios tuviera una relación con una mortal a que una diosa con un mortal. Aquí a Ariadna se la diviniza, se la convierte en diosa y se la asciende al Olimpo, pero sin embargo, esto no pasa en el caso contrario, ya que el varón puede sufrir tanto que puede llegar hasta ser matado por los propios dioses o incluso engañado. Vale. En la sociedad romana, el modelo femenino fue creado por los varones sobre lo que debía hacer y cómo debían ser las mujeres, dando lugar al prototipo femenino por excelencia llamada matrona, esposa y figura maternal. Ya en aquella época nos encontramos a mujeres que no aceptan las reglas del juego patriarcal, cuestionando las decisiones masculinas. Y antes del delimitado y arraigado modelo social patriarcal, las diosas eran seres poderosos, vinculados a la guerra y a la soberanía. Vale. Todavía no. Vale. Rosa María Cid López, en el discurso religioso y jurídico en la Roma antigua, la matrona y las mujeres de la Roma antigua, un estereotipo femenino a través de las imágenes religiosas y las normas legales, nos cuenta cómo en las sociedades de la antigüedad, tanto en épocas posteriores, como hemos dicho, el modelo femenino fue creado por los varones y debían hacer y ser como estos decían. Vale. La sociedad romana creó el modelo femenino más influyente, combinando la religión y el derecho como herramienta configuradora y legitimadora de la estructura social, donde el poder masculino para ellos obviamente iba a ser la población dominante. El imaginario religioso de los romanos reproduce bien la concepción de lo femenino a partir de la construcción de la imagen de la diosa, pero también de las celebraciones rituales femeninas que saltan especialmente las virtudes tradicionales adjudicadas a las mujeres con sus roles maternales. Como hemos dicho, hubo mujeres que no aceptaron estas reglas, cuestionando algunas decisiones femeninas. Y estas aparecerían como rebeldes, ocupando lugares públicos
se las trataba como rebeldes cuando simplemente estaban reclamando lo suyo en esos espacios masculinos y de poder como eran los lugares públicos y de reunión social. Con tales comportamientos transgresores, algunos personajes femeninos figuran en la historia de Roma, aunque de forma paradójica siempre lo hicieron desde su posición de matronas, defendiendo supuestamente sus derechos como madres y esposas. Vale. La matrona es el modelo femenino intemporal de la madre y de la esposa. Vale. En Roma se liga a la mujer y a la matrona como un prototipo femenino de laboriosidad, de autocontrol, de castidad, de fidelidad y también de severidad, así como de firmeza, y se la relegaba al papel de ser una fortaleza, pero que esa fortaleza tenía que destinarla a la tarea reproductora. Y en algunas ocasiones, y en muy pocas ocasiones, a esta figura de matrona incluso se la consideraba que tuviera una imagen sexual, que pudiera despertar un deseo sexual en los hombres. Se percibe, a estas mujeres, decir antes que a estas mujeres ya desde la infancia se las educaba para ejercer sus roles de esposa. Para ellas, para ellas se les educaba de que la meta que tenían que tener estaba representada por el matrimonio y la tarea reproductora, que habían de ejercer siempre en casa de la familia del esposo, y si no era en casa del esposo, del padre del mismo. Se percibe una notable preocupación entre la población masculina sobre el control de la descendencia, que es la llamada custodia del vientre. Es decir, llega un momento en el que a la mujer se le considera como un mero receptáculo de esos bebés. Y que realmente el bebé era propiedad del padre. Independientemente de la poderosa influencia del rol doméstico identificado con lo femenino, como el romano tenía un sentido patriótico tan exacerbado, acabó contagiando a las ciudadanas, en especial a las matronas. Vale, las diosas. En Roma, las mujeres asumían la defensa de los asuntos de la República y lo hacían intrometiéndose en asuntos castrenses, que los asuntos castrenses son los asuntos de defensa de la ciudad, también de los llamados campamentos romanos. De ahí emerge la figura de la piadosa, muy al gusto romano y posterior. No estaba bien visto que las mujeres salieran del hogar, de la conocida domus, pero sí se las permitía salir para asistir a estas ceremonias religiosas. Y en estas ceremonias se honraban las divinidades y se realizaba habitualmente en determinadas fechas del año. Y como lo que hablaba aquí de que las diosas eran seres poderosas, hay que destacar que resulta paradójico que cuanto más atrás vamos al tiempo, más poder tenía la mujer. O sea, se puede decir que con el paso del tiempo el hombre le ha ido quitando protagonismo y poder a la figura femenina. Ya que la diosa presentaba unos atributos que le separaban de los estereotipos femeninos tradicionales. Eran seres poderosos, vinculados a la guerra o a la soberanía. Es decir, que tenían funciones que nunca tolerarían en una mujer. Además, acumulan atributos variados, tanto en el poder político como en la defensa con fuerza, a la fuerza de las armas. A medida que se va imponiendo el poder masculino, la diosa, como hemos dicho, va perdiendo poder.
emergiendo nuevas diosas, cuyo culto se liga a lo maternal o se despoja a las viejas deidades femeninas de su antiguo poder para reducirla a la protección de las parturientas o a los roles domésticos de las mujeres romanas. Un claro ejemplo de esta diosa de gran poder se lo atribuimos a la diosa Juno. Esta diosa tenía múltiples funciones y en los que parecen ser que fueron los primeros que se le adjudicaron, se le atribuye como Juno guerrera, Juno protectora de los ataques enemigos y la que ejerce la tutela sobre el pueblo romano. Y con el paso del tiempo, tales advocaciones fueron perdiendo importancia, cayendo casi en el olvido, y se fue imponiendo el culto a la llamada Juno Lucina, que era la que ayudaba a las mujeres en el momento del parto. Vale. A diferencia de los hombres, que iban adquiriendo cada vez mayores derechos a medida que crecían y alcanzaban la mayoría de edad, las niñas permanecían siempre bajo la tutela del marido o de algún familiar. Y esta pésima situación, que esto me ha llamado mucho la atención, se basaba en un estúpido principio de inferioridad femenina, cuya teoría viene de lejos y era recogida por numerosos filósofos y teólogos, como por ejemplo San Pablo, que decía que las mujeres deben permanecer calladas en las iglesias, pues no les corresponde a ellas hablar, sino vivir sometidas, como dice la ley. E incluso también se dicen cosas muy parecidas en la teoría de la creación, que son cosas que son absurdas. En el caso de las mujeres de clase alta, tenían dos opciones, por el simple hecho de haber nacido mujer: o optar por el matrimonio o por la vida religiosa. Dentro de la vida, de si elegían la vida religiosa, se puede decir entre comillas que era un mal menor en el sentido de que en aquella época era en los conventos y en las abadías donde se desarrollaba la cultura y podían escapar un poco de ese rol de mujer bajo el yugo del marido, y por lo menos ya no tenían que estar tan sometidas a ellos y podían por lo menos tener una carrera en cuanto a que podían formarse en educación. Aunque sí es verdad que también hay que decir que dentro de estas abadías y de estos conventos, a la mujer no se le permitía hacer carrera pública, no podía hacer una carrera política como si podía hacerlo un hombre. Aunque siempre van a formar bases muy importantes que como siempre van a ser aprovechadas por los hombres. Como hemos dicho, también muchos hombres acaban entregando su vida a Dios, pero a diferencia de las mujeres, ellas podían desarrollar una carrera dentro de la vida pública o la política, mientras ellas estaban condenadas a una vida de subordinación. Aquí, en el caso del matrimonio, era una cuestión primordial para el honor de la familia, ya que para el hombre y para la familia un lujoso ajuar y una dote muy importante eran asuntos fundamentales. Vas a pasar. Perdón, que tengo por aquí al gato. La dote era una garantía para la esposa, ya que ese dinero le pertenecía a ella, al igual que los bienes que hubiese podido adquirir en la herencia. Así, en el caso de anulación o viudedad en ese patrimonio, se le sería entregado y además podría disponer de él libremente en su testamento. Y en el caso de que la mujer falleciese antes que el marido, el dinero debía ser devuelto a la familia. Esto a la hora de la verdad no estaba tan claro, ya que la ley impedía a las mujeres administrar su propio patrimonio.
por lo que eran sus maridos quienes lo gestionaban y tenían la libertad de invertirlo o ahorrarlo como bien le viniese en gana. Durante la Edad Media, la vida intelectual quedó relegada al ámbito religioso y cabe destacar que las comunidades femeninas jugaron un papel muy importante en la conservación y desarrollo del saber. Vale. Las mujeres no pudieron ser sacerdotisas ni alcanzar puestos relevantes, ni siquiera predicar. Las mujeres que se entregaban a Dios tan solo se les permitía la vida en el claustro. A pesar de que a lo largo del siglo XII los monasterios fueron desapareciendo y empezaron a surgir fundaciones exclusivamente femeninas, las cosas ya estaban establecidas de tal modo que las comunidades femeninas apenas tenían libertad. Quedaban bajo control de los abades y los priores de sus órdenes, y la clausura, que siempre se había tomado con cierta flexibilidad, se hizo cada vez más y más estricta y hasta llegar a una imposición total en el siglo XVI con la Contrarreforma y el Concilio de Trento. Teniendo en cuenta esta situación de inferioridad de la mujer con respecto al hombre, como hemos dicho, es curioso señalar de que la opción religiosa, al fin y al cabo, no era la peor, ya que frente a una vida sometida a un marido y bajo la obligación de ser esposa y procrear, pues la vida en la comunidad religiosa le ofrecía cierta libertad e independencia y posibilidad de desarrollar una vida intelectual y creativa. Vale. Hasta el siglo XX, las mujeres habían sido consideradas como objeto del arte, musas, modelos o acompañantes de artistas, siendo predominantemente representadas en lugar de ser creadoras. Vale. Pero ya en el siglo XX, y más concretamente tras la Segunda Guerra Mundial, tanto las artistas como sus obras comienzan a cobrar progresivamente el lugar que les corresponde en el ámbito social y artístico. Resulta un poco indignante el agradecer, entre comillas, a este conflicto bélico el hecho de que hoy día a las mujeres se les encuentre en teoría en la misma posición que a los hombres. Algo que hubiera sido totalmente impensable en aquella época. También resulta curioso que la supuesta naturaleza de los hombres era que eran ellos los que tenían que luchar, los que tenían que ir a la guerra y las mujeres y no las mujeres. Y esto les diese resultado a la hora de tener subordinadas a las mujeres, haciéndolas incluso a ellas mismas tomar conciencia de esa idea imperante de la cultura de aquella época. Lo que en realidad es una farsa en todo su sentido. Y también es más curioso que a la hora de la verdad fueran ellas las que tuvieran que desempeñar durante dicha guerra los trabajos que supuestamente correspondían únicamente al hombre por naturaleza. Debemos tener presente que la historia del arte fundamentalmente hasta cierto tiempo ha sido escrito por hombres, por lo que se ha tendido a engrandecer a estos mismos frente a las mujeres en el ámbito social, literario, político, etc. Es importante tener presente el hecho del deseo de poseer obras de desnudos femeninos para placer y deleite, algo que tuvo relaciones con el desarrollo del gusto humanista. Opiniones tales como considerar que el principal propósito de las pinturas es proporcionar placer, o mecenas llevar a cabo sus encargos especificando que no desean pinturas de santos, sino pinturas que fuesen atractivas y bellas de contemplar. Es lo que os comentaba antes, de que el tema de tener un mecenas que te financie la obra llega a tener sus pros y sus contras, porque eran estos los que imponían la temática y en la mayoría de las ocasiones lo que querían era un desnudo femenino. También, aunque fuese el género mitológico,
siempre lo llevaban a su terreno, de manera que el artista siempre representaba a la diosa o a la ninfa desnuda, prácticamente. Vale. Vale, debemos tener presente. Los movimientos vanguardistas son los que empiezan a romper con la tradición a nivel técnico, aunque sí que mantuvieron la sorda idea de que el genio es un atributo masculino y que el género del arte es masculino. A partir del siglo XX, aunque fuese una época en la que las mujeres comienzan a reclamar sus derechos de igualdad con respecto a los hombres, anteriormente las mujeres, aunque se habían ido desarrollando con artistas varones, porque poco a poco las fueron admitiendo como pupilas, se puede decir que no destacaban su presencia a la hora de desarrollar las propias obras, no les daban la importancia que se merecían. Sí las dejaban formarse con ellos, pero a la hora de la verdad, de atribuirlas, de decir que ese artista, que era su pupila, había influido mucho en esa obra, pues es como si no existieran, se atribuían a ellos mismos todo el protagonismo. Como movimientos vanguardistas. Vale. Es muy curioso cómo el artista vanguardista y en general las vanguardias, que es un arte que se jacta de que se da esa importancia de haber roto todos los cánones y todos los modelos tradicionales que se estaban desarrollando hasta la época, como a la hora de la verdad sigue, como estamos viendo en estas obras, tratando a la mujer como meros objetos de placer artístico. Aquí tenemos a Las mujeres muebles de Allen Jones o El gran desnudo americano de Tom Wieselman. Como resulta paradójico que quieren romper con las tradiciones por un lado, pero siguen representando lo que hasta ese día se estaba haciendo, y que eran con lo que tanto estaban protestando y luchando las mujeres. Vale. Esta ideología ha sido muy difícil de desmontar, por lo que las artistas mujeres de la década de los 70 y posteriores intentarán en sus obras transmitir reflexiones sobre el cuerpo de la mujer y del hombre, sobre el poder patriarcal, aunque resulta un poco irritante de que en ocasiones se haya tomado parte de los críticos como obras que firmaban la diferencia entre los dos sexos y los diferentes roles asignados a cada uno. Esto es lo que, por ejemplo, ocurrió con el artista Luis Borges, con su serie de cuadros titulados Femimation, que creo que no lo tengo aquí. Eso. No, eso no lo tengo aquí. Con los que no solo consiguió su objetivo de denunciar la situación social de las mujeres y los conflictos actuales, más bien los conflictos de la época entre ser artista y mujer, sino que además sirvió a los críticos para seguir en su postura androcéntrica, afirmando de que tales obras no hacían más que afirmar la identificación natural de la mujer y el hogar. Cabe destacar la indignación que supone que se llegase a establecer en época burguesa una división dentro de las propias mujeres, por lo cual se les dividía entre esposa, prostituta y obrera en función de los distintos modos de empleo del cuerpo femenino por parte de los hombres.
Las artistas del siglo XX tuvieron que enfrentarse con estas dificultades, que influyeron, al igual que influyen todas las circunstancias sociales, en la percepción no solo de ellas como artistas, sino también de la percepción de sus propias obras. En este papel de la lucha por romper todo esto que estaban haciendo los hombres, los artistas varones, he destacado aquí dos obras. Una es El baño turco de Sylvia Slade, que la pintó en 1973. De esta artista voy a hablar ahora un poquito más adelante, en el que vemos un intento de reflexionar sobre el cuerpo de hombres y mujeres. Es el cuerpo desnudo del hombre lo que se convierte ahora en objeto de contemplación, invirtiendo los tradicionales papeles históricos en los que eran los hombres los observadores y las mujeres el objeto contemplado. Y en esta obra cabe destacar que el artista no pretende contemplar el cuerpo masculino desnudo como un objeto de placer, tal y como hacían los hombres respecto a las mujeres, sino que ella transmite en su obra ese respeto como personas que son, respeto por el que ellos no se preocupaban a la hora de realizar una obra de un desnudo femenino. Y esto es un cartel de las Guerrilla Girls de Nueva York de 1989, en la que se planteaban que por qué tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Museo Metropolitano, ya que menos del 5% de las artistas de la sección de arte moderno son mujeres. Pero sí, el 85% de los desnudos son femeninos. Su activismo va más allá de llamar la atención sobre los cuerpos desnudos representados de los cuadros del Museo Metropolitano y reivindicaban el poco protagonismo de las mujeres dentro de todos los museos de la época. Otro caso que he destacado, pero que no he puesto aquí porque no encontraba ninguna obra ni ninguna imagen, fueron los movimientos feministas de una mujer inglesa que tampoco he encontrado el nombre, que acuchilló en la National Gallery a la Venus de Velázquez. Y esto se debió que vieron en el que los hombres simplemente vieran a las mujeres como máquinas, como sus enemigos. Las primeras feministas concibieron los cuadros de mujeres desnudas como el símbolo de su sometimiento al hombre. Por suerte, a lo largo del siglo XX se siguen dando una serie de cambios, si no de forma plena, al menos aparentemente, puesto que las limitaciones que habían sufrido las mujeres a lo largo de la historia se iban poco a poco superando. Como os he comentado, podían acceder libremente a las escuelas de pintura, podían participar en exposiciones y concursos o copiar desnudos del natural, algo que hasta entonces tenía totalmente prohibido. Por lo que al ser dicho modo aprendizaje necesario para poder dedicarse a los temas históricos o mitológicos, se vieron obligadas, no por casualidad, a pintar temas considerados menores como son las naturalezas muertas o los paisajes. Pero la cosa no quedó ahí. Los prejuicios continuaban anclados en la sociedad, por lo que las escuelas de arte seguían estando gestionadas por los hombres. Los grandes críticos de renombre seguían siendo hombres. Los jurados de los concursos también estaban compuestos por hombres. Por lo tanto, las obras realizadas por artistas mujeres no se iban a juzgar de manera justa, ni por su valor como obra artística, ni en su interpretación. Es por esto por lo que se fijaron los estereotipos sobre qué y cómo se debe pintar o esculpir una mujer, lo cual no dejaba de ser absurdo cuando hubo quienes atribuyeron obras femeninas a los hombres.
demostrando así la incoherencia de la diferencia entre los sexos y el carácter masculino de la genialidad y el arte. Y es curioso también cómo se tienen en cuenta algunas leyendas y tradiciones a la hora de... Perdón. ¿Dónde está? Aquí. Y en cambio, otras ignoran por completo. Como por ejemplo, Plinio el Viejo ya recoge en su Historia Natural que la pintura fue una invención femenina. Más concretamente de la joven hija del alfarero Butades Sidonius, que trazó sobre un muro el contorno de la sombra del rostro de su amado cuando partía para lejanas tierras. Vale, el legado de las mujeres artistas. Artesanas y académicas, numerosas mujeres, generalmente esposas e hijas de grandes maestros, llegaron a consolidarse como artistas y a desarrollar su propia carrera profesional, obteniendo reconocimiento y prestigio social. El 51% de la población mundial total son mujeres y nunca han estado ajenas a estas manifestaciones artísticas y culturales, aunque nos hayan hecho creer lo contrario. Estudios recientes quieren poner en juego que las pinturas rupestres, las que nos ayudaron a entender las dinámicas de las poblaciones más antiguas de la historia, fueron, contrario a lo que se pensaba hasta ahora, realizadas por mujeres. Y vale. En un artículo de Virginia Hughes para el National Geographic, que escribió en el 2013, era un artículo titulado Los artistas prehistóricos podrían haber sido mujeres. Nos dice que las autoras de las huellas rupestres eran en su mayoría mujeres, lo que desmonta la teoría de que los primeros artistas eran hombres. El arqueólogo Dean Snow, de la Universidad del Estado de Pensilvania, en Estados Unidos, analizó las huellas de las manos encontradas en 8 cuevas de Francia y de España. Y así, tras comprobar la longitud de los dedos, determinó que el 75% de las huellas eran femeninas. El propio Dean llegó a decir que durante mucho tiempo se ha pensado que eran obras de hombres. Que ha habido muchas suposiciones injustificadas sobre quiénes fueron los autores y por qué. La mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores, los hombres se encargaban de la caza, pero a menudo eran las mujeres las que llevaban las piezas al asentamiento. Por lo tanto, estaban igual de implicadas en las cacerías que los hombres. Hasta nuestros días, a museos y galerías han llegado muy pocos nombres de mujeres y artistas, no por casualidad. Que la mujer tuviera que quedarse en casa aprendiendo labores del hogar y otras tareas impedía que pudieran desarrollar su faceta artística o de cualquier otra índole. Y por lo tanto, aunque sus nombres no llegasen... y por lo tanto, esto muestra que sus nombres no llegasen a perdurar en el tiempo. Una cosita que se me ha olvidado, que en cuanto relacionar con esto de las huellas de las huellas rupestres, no he cogido ninguna imagen, pero al establecer las comparaciones, lo que vieron para afirmar que en su mayoría era un arte realizado por mujeres, era la diferencia en las manos de los dedos índice y anular, ya que estudios dicen que en las mujeres los dedos índice y anular son de la misma longitud y para los hombres no tienen el mismo tamaño. Y ahí es como establecieron y como confirmaron de que esas obras fueron realizadas por artistas mujeres. Aquí os pongo varios ejemplos de
de artistas de gran reconocimiento, como son las hermanas Dorotea y Margarita Joanes Masip, hijas de Juan de Juanes, Isabel Sánchez, hija de Alonso Sánchez Coelho, María de la Concepción Valdés Carrasquilla, hija de Valdés Leal, Antonio Uchelo, hijo de Antonio Uchelo, Marieta Tintoretta, hija de Tintoretto, Artemisa Gentileschi, de la que hablaré ahora, igual Judith Lester, que de esta creo que no hablo, pero de Silvia Slade sí, de Susan Baladón también, de María Izquierdo también. Y luego otros ejemplos son Sofonisba Anguissola y Frida Kahlo. De Frida Kahlo no he decidido no hablar porque siempre se ha considerado y se la considera como una artista femenina, como una artista feminista por excelencia, o como el puntero del artista del arte feminista, y por eso he preferido hablar de otras mujeres artistas que para mí tienen también mucha importancia y que no son tan reconocidas como ella, como por ejemplo es el caso de María Izquierdo, que llegó a ser contemporánea, coetánea de Frida Kahlo, que realizan la obra muy paralela en el tiempo, pero sin embargo no se le da tanto protagonismo ni tanta importancia. Vale. Artemisa. No sé cómo voy a decir. A ver. Vale, Artemisa. Nace en Roma el 8 de julio de 1593 y era la mayor de 4 hermanos. Es hija de Horacio Gentileschi, que era un pintor pisano que se instaló en Roma 20 años atrás. Desde ese momento, Artemisa tuvo que encargarse de la casa y del cuidado de sus hermanos menores. Y en el taller paterno, anexo a la casa familiar, es donde Artemisa descubrió su vocación por el mundo de las artes. En un primer momento, el padre insistió que Artemisa tomara los hábitos, pero al final pareció entrar en razón y permitió que Artemisa se convirtiera en pintora. Sin embargo, en aquellos tiempos era impensable que una mujer se formase en el taller de ningún maestro, sumando que el padre apenas permitía salir a su hija de casa salvo para ir a la iglesia. Por lo tanto, su formación se llevó a cabo en el estudio paterno, del que se muestra deudora, sobre todo en sus primeras obras. Pasaba casi todo su tiempo en casa, donde se le permitía ejercitarse en la pintura. Pero hasta tal punto llega el control del hombre sobre la mujer, que incluso el padre de la propia Artemisa le dijo a una de sus vecinas que la tuviese en constante vigilancia cuando él o alguno de sus hermanos estuviese fuera de casa. Su primera obra firmada y datada es Susana y los viejos, que la veis aquí en 1610, y la realiza con tan solo 17 años. Y ya mostraba dos de las preocupaciones que serían frecuentes en su pintura: la representación de heroínas y el desnudo femenino. Como he puesto aquí en el primer punto, fue víctima de una violación en su juventud. Y se pueden ver en muchas de sus obras, como por ejemplo son estas dos, cómo le afectó esa violación a su vida y a su arte. A ver, contaros un poquito de la primera obra. Si la encuentro, a ver. No me he acordado de marcarla en el libro. Vale, ahí. Vale. Vale, dos rasgos principales. Dos rasgos principales diferencian Artemisa con la mayor parte de las mujeres artistas de su tiempo.
En un primer lugar, su predilección por las composiciones de gran escala, basándose con frecuencia en temas bíblicos o mitológicos, protagonizados por heroínas o mujeres fuertes, como es esta Susana y los viejos. La historia que quiere dar que refleja aquí Artemisa es una mujer joven y judía, que era deseada en secreto por dos ancianos jueces que frecuentaban la casa de su marido. Aprovechando un día caluroso en el que Susana decidió tomar un baño en su jardín, los dos viejos se escondieron tras unos árboles para espiarla. Y al ver que sus doncellas la dejaban sola, le instaron a la joven a que se plegase a sus deseos. Ante la negativa de ella, la acusaron de adulterio y la llevaron a juicio, donde fue condenada a muerte. Vale. Camino del suplicio, Susana invocó la ayuda de Dios, que envió a un muchacho de 12 años que consiguió demostrar el perjurio de los ancianos. Y estos fueron ejecutados y Susana recibió desde entonces el apelativo de la casta. Aquí Susana no aparece representada como una mujer disponible o incluso complaciente, sino más bien como una joven angustiada, cuya vulnerabilidad se halla reforzada por la extraña contorsión de su figura. La clave de esta complicidad entre la propia Artemisa y su protagonista, como hemos dicho, se ve en la biografía de la propia pintora, ya que en la primavera de 1611 la artista fue violada por Agostino Tassi, que es un pintor al que su padre había contratado para impartirle clases de perspectiva. E incluso el propio Tassi, porque Artemisa lo denunció y Tassi, para librarse de esa denuncia, le prometió de forma falsa que se iba a casar, que se iba a casar con ella, cosa que no cumplió y por suerte fue condenado y le acusaron a 5 años de exilio, a 5 años de cárcel o el exilio, y prefirió el exilio. En esta otra obra de Judith, decapitando a Holofernes, tengo aquí otra interpretación en la que vale, la historia de Judith decapitando a Holofernes se ha representado muchas veces en distintos momentos de la narración. Pero en este, Holofernes, cautivo por la belleza de Judith y con la idea de seducirla, la invita a su tienda. Pero bebe demasiado y mientras yace y está ebrio, ella le corta la cabeza y salva al pueblo judío de la amenaza siria. Nos hallamos, por lo tanto, ante una heroína, no un monstruo, y recordar la historia afectará necesariamente sobre la interpretación del lienzo. Sin embargo, las historias, verdaderas o ficticias, aprendidas o recordadas de otro modo, y sus formas nos habitan corporalmente de izquierda a derecha, y también como ritmos de tensión, crisis y solución, evocados por las palabras que hemos escuchado o leído. Se compara el lienzo de Artemisa con un anterior pintado por Caravaggio en 1599. Lo único que une los dos lienzos es la cortina roja que cuelga entre ambos, aunque hay un poco más de tela en el derecho. Que supongo que será, bueno, el caso es que se ha interpretado como una venganza de la propia Artemisa ante la violación sufrida por Tassi, creo que se llamaba, bueno, por su violador. Y aún así, para quitarle importancia y protagonismo a
al papel que desempeña aquí la mujer en esta obra, los críticos varones llegaron a establecer que, que la importancia de una obra se desarrolla de izquierda a derecha. Por lo tanto, aquí en esta obra, aunque veamos a una mujer decapitando a un hombre, el protagonismo va a ser del hombre y no de la mujer. Que vemos hasta qué punto llega el querer quitarle papel, querer quitarle importancia a la mujer, ya no solo a la propia artista, sino dentro de una obra. Vale. Artemisa en 1649 le dijo a uno de sus clientes, Antonio Rufo, que para ver o para darle a entender que no era cierto esa diferencia que se había establecido o que se llevaba estableciendo entre hombres, entre artistas varones y mujeres, le dijo, mostraré a vuestra señoría ilustrísima lo que sabe hacer una mujer. Al final de su vida, Artemisa, pese a las penurias económicas y a toda la suerte de sinsabores, la gran pintora romana conserva indemne el orgullo y la energía que le permite superar los abusos que sufrió en su juventud y hacer su nombre en el competitivo mundo artístico de la Italia barroca. A ver. En poco tiempo la fama de Artemisa creció hasta el punto de que en una carta al secretario de Cosme II de Medici, que fue uno de los mecenas más importantes de la Florencia republicana, creo recordar, la define como una artista que ya es muy conocida en Florencia. E incluso en la corte del propio Cosme II aprendió a escribir, ya que solo sabía leer, y comenzó a tratar con nobles intelectuales de la altura de Galileo Galilei. El 19 de julio de 1616 fue la primera mujer admitida en la Academia de las Artes del Dibujo, fundada por Vasari en 1562. Estuvo inscrita ella hasta 1620, cuando pidió al Gran Duque pedir permiso para pasar algún tiempo en Roma a fin de ocuparse de algunas cuestiones familiares. Una vez en Roma, pareció que las habladurías sobre Artemisia habían caído en el olvido, ya que se decía que, a ver si encuentro por aquí, que la vecina de Artemisia, que se llamaba Tucia, decía que la pintora se veía con otros hombres y que era demasiado libre, ya cuando ni su padre ni sus hermanos estaban en casa. Y era de lo que pareció que había caído en el olvido estas habladurías. Los salones se disputaban su presencia y se la invitó también a formar parte de la Academia de los Deseosos, que era una prestigiosa institución que reunía a los intelectuales romanos más importantes. A su muerte, entre 1652 y 1653, llegaron a dedicarle epitafios tan ultrajantes como al pintar la cara a este y aquel, en un mundo me gané mérito infinito, el taller de los cuernos a mi marido, etc. Su figura fue rápidamente olvidada y no sería redescubierta hasta 1916 gracias al historiador del arte Roberto Longhi. Y sin embargo, con los años su historia privada ha prevalecido, por desgracia, más que sobre su trayectoria artística, menoscabando su trabajo. Susan Baradón. He destacado a esta mujer porque, como pongo en el primer punto, es la mujer que se cansó de ser musa para convertirse en una fuerza creadora.
En realidad su nombre era Marie Clementine Balade, pero fue apodada Suzanne. Realizó numerosos trabajos antes de ser artista, modista, obrera, camarera, acróbata, modelo, es decir, que fue una mujer hecha a sí misma. Y al final, al estar rodeada de artistas, se le debió contagiar y su siguiente aventura decidió que fuese la pintura, demostrando ser así una de las mejores artistas del postimpresionismo. A pesar de las dificultades, es una inspiración y a su manera y de acuerdo con su tiempo y su contexto, es también un ejemplo de empoderamiento en el que la mujer pudo transicionar de ser modelo y musa de otros para convertirse ella en una artista propiamente dicha. Lautrec, Renoir, Degas, todos pintaron a esta mujer que sale en numerosos cuadros de la época, e incluso Degas, que fue un artista, no sé si considerado por la crítica o él mismo, siempre que fue considerado feminista, vio sus dibujos y la animó a dedicarse a ello. Y como se puede ver, no le fue mal. Tenía mucho talento y muchos colegas dentro del mundo del arte. Por suerte conoció un merecido éxito en vida y pudo salir a flote económicamente y criar a su hijo. Fue famoso por sus desnudos tanto femeninos como masculinos, algo que era impensable para su época. Y fue considerada una precursora para muchas mujeres en el mundo del arte. Fue una mujer muy extravagante, una artista muy extravagante, ya que se dice que siempre llevaba consigo un manojo de zanahorias, que no se sabe muy bien por qué, y que en el estudio tenía una cabra a la que le daba de comer los dibujos que no le gustaban. Y estaba siempre rodeada de gatos y se dice que los alimentaba todos los viernes con el mejor caviar. Laura de Baladón destaca por su dominio en las composiciones y lo vibrante de sus coloridos, y falleció el 7 de abril de 1938, habiendo ya hecho su marca en el mundo como una de las pintoras que en su tema tuvo la figura femenina y que sin duda una de las precursoras para muchas. Tengo dos obras aquí que son Adán y Eva y La echadora de cartas. En Adán y Eva se dice que el hombre que está representado fue uno de sus amantes que tuvo a lo largo de su época, ya que era una mujer que vivió su vida como quiso y de la que se dice que murió libre, feliz y libre, como vivió toda su vida, ya que hizo lo que quiso y como quiso. María Izquierdo. Esta es la artista que os comentaba antes, que fue coetánea de Frida Kahlo y que he preferido destacar porque, como dijo la propia María Izquierdo en su texto de La mujer y el arte, en 1593, es un delito ser mujer y tener talento. Su obra tenía una gran dimensión de género como una luchadora de la reivindicación de la mujer en el arte. Era una mujer que tenía un carácter muy fuerte, e incluso en su vida perdió la oportunidad de llevar a cabo algunas exposiciones porque tenía muy claro lo que quería y como siempre, como he dicho antes, las comisiones de arte han estado compuestos en su mayoría siempre por hombres. A estos hombres, por H o por B, no les gustaban ciertas características de su obra y hubo un momento, como ahora diré, que a muy poco tiempo de abrirse una exposición la cancelaron y ella dijo que a partir de ese momento lo haría todo como ella quisiera y como no cambiaba de opinión, esto le llevó a ser criticada
y a no poder llevar a cabo algunas exposiciones. Vale, a ver. Nació en San Juan de los Lagos, en Jalisco, en 1902. Después de varias mudanzas, se asentó en la capital, donde estudió en la Academia de San Carlos, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, siendo alumna de Antonio Caso, y conoció a su más grande influencia, Rufino Tamayo, del que aprendió sus técnicas y postulados artísticos y con quien también mantuvo una relación sentimental. Bueno, esto da un poco igual. Vale, las primeras obras del artista de las que se tienen constancia corresponden al periodo que estudió Bellas Artes, entre 1927 y 1930, en los cuales retrata a sus familiares y amigos, paisajes y naturalezas muertas. En su trabajo también es apreciable su tránsito del mundo rural a urbano. El Palacio de Bellas Artes fue la sede de... Un segundito, por favor. Venga, salte. Venga. Perdón, que el gato me pedía salir. Sí, el Palacio de las Bellas Artes fue la sede de la primera exposición de la obra de María Izquierdo, cuya introducción fue escrita por el director de la Escuela Nacional, Diego Rivera. Diego Rivera, que si no recuerdo mal, fue uno de los personajes que también influyó mucho en la obra de Frida Kahlo. Bueno, pues Diego Rivera habló del gran desarrollo de la joven, considerándola incluso una de las mejores de su generación. Después de mostrar su obra con poco éxito, por desgracia, en la Galería de Arte Moderno del Teatro Nacional, María Izquierdo se convirtió en la primera artista mexicana en exponer en el extranjero. En gran medida enfocó su obra a la representación del papel de la mujer del México post-revolucionario. Dicho trabajo era considerado marginal, ya que las instituciones invertían en trabajos artísticos que ayudaran a la constitución de una identidad nacional. En febrero de 1945, tras una amplia y reconocida carrera en la pintura, Izquierdo firmó un contrato con Javier Gómez, jefe del Departamento del Distrito Federal, para pintar una serie de pinturas al fresco que elogiaban al gobierno postrevolucionario, llamadas El Progreso de México, en el Palacio del Ayuntamiento. Pero sin embargo, en diciembre de ese mismo año, el propio Gómez decidió cancelar la exposición sin explicación alguna y como compensación le ofreció los muros de cualquier otra escuela o mercado. En su momento este hecho fue todo un escándalo en los medios de comunicación, ya que según la propia pintora, los propios muralistas como Rivera, Orozco y Siqueiros, que fueron los encargados de recomendar a Gómez, le recomendaron reconsiderar su decisión debido a sus propios intereses personales y machistas. Pues debido ante estas acusaciones, Rivera, que era el principal apoyo en la carrera artística de María Izquierdo, decidió no hablar más de ella. Mientras que Siqueiros reconoció públicamente que tenía opiniones, sí que reconoció que tenía opiniones sobre María Izquierdo, pero nunca llegó a aclarar cuáles fueron. Y de aquí lo que digo, que Izquierdo le dijo al regente que no pintaría, que si no pintaba en el Palacio del Ayuntamiento no lo haría en ningún otro lugar, defendiendo así su reputación y su dignidad artística. Y María cumplió su palabra y no volvió a pintar en ningún otro muro, quedando así ese muro del Palacio del Ayuntamiento pues vacío. María Izquierdo murió a la edad de 52 años el 3 de diciembre de 1955 y en el año 2012 sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores.
La historia del arte de México no le ha dado el lugar que le corresponde debido a sus constantes cuestiones ideológicas y su nula diplomacia, como comentaba antes, pero sin embargo su obra sí que fue muy alabada fuera del país, donde se encuentran la mayoría de sus trabajos. Y fue una artista contemporánea y pionera del arte femenino mexicano junto con Frida Kahlo. Y estos son dos de sus obras que he querido destacar de María Izquierdo. Vale. Sylvia Slade. Remarca su enfoque feminista jugando con géneros y temáticas monopolizados por una perspectiva femenina. Reacia a la idealización que se había llevado a cabo durante siglos de la figura femenina, a la que también perfiló en sus obras, Sylvia Slade supo reflejar a sus modelos en una cruda belleza gracias a su observación minuciosa de las imperfecciones de cada ser humano al que retrataba. Revierte el estereotipo presentando desnudos masculinos en poses que se asociaban tradicionalmente a mujeres. La atmósfera con la que lo representa es íntima y amigable, no morbosa, aunque sí que deja aflorar erotismo y deseo. Y la novedad, como he dicho de esta obra, son los desnudos que realiza la pintura. Empezó a pintar los desnudos masculinos, no desnudos porque sí, sino para remitir ese estereotipo que tradicionalmente se asociaba a mujeres. Y siempre desde una óptica femenina, con la que quiere darle una vuelta a lo de siempre, hombre artista, mujer musa. Sus retratos suelen ser gente real. Pintó a su marido en más de 30 ocasiones. Y Slade los presenta algo idealizados, pero sobre todo individualizados. De ella se dice que retrata fielmente hasta en los detalles más idiosincráticos del tono de la piel, la configuración de los genitales o el patrón del vello corporal. Desarrolló su más prolongada galería de retratos en la escena artística neoyorquina entre la década de los 60 y los 70 del siglo XX, cuando dejó de estar dominada por el ambiente viril de los pintores del expresionismo abstracto para abrirse a nuevos estilos, con nuevos protagonistas en la comunidad artística, críticos y galeristas, hombres y mujeres, quienes comenzaron a reivindicar un lugar propio. Y Slade lo representa desnudos y vestidos, solos y en públicos. Con las actitudes pasivas y relajadas de sus retratos frontales de hombres jóvenes sensuales, dóciles y disponibles, Slade juega con la iconografía de género y explora las transposiciones sexuales. Incluso llega a concretar un cierto modelo de belleza propio de la generación de las flores, con largas cabelleras que se asimilaban bien a las heroínas de su admirada pintura prerrafaelista. Como tengo puesto aquí, la atmósfera es íntima y amigable, no es morbosa, aunque deja aflorar erotismo y deseo. Y no transpira una violenta sumisión de tantas representaciones de desnudos femeninos realizados por pintores y escultores hombres a lo largo de la historia. Sus novedades que son realizados por una pintura, conscientes de la exclusión de las mujeres del placer de la mirada a lo largo de una historia del arte demasiado prolífera en representaciones de mujeres desnudas, con cualquier pretexto para satisfacer el deseo masculino. Sus retratos explican con elocuencia la ruptura de esta tradición. La mujer pasa de ser objeto pasivo de representación a sujeto y destinatario. Estas son dos de sus obras que he querido destacar. El baño turco, que era del que os hablaba anteriormente, y esta otra obra, que yo creo que la podemos comparar con la Venus de Velázquez, con esa figura tumbada un poco en forma de S,
cómo transpone esa manera de representar. Y en la última mujer artista que voy a destacar es a Judy Chicago. De esta artista es la obra que tenía puesta antes. Dios, espérate. Creo que se me ha ido. Ahora lo pongo. En cuanto lo tenga. Vale, esta es la obra que os comentaba antes de Judy Chicago. Pero primero, a ver. Fue pionera del arte feminista cuando el mundo del arte estaba aún más dominado por hombres. Durante los años 60 fue de las pocas artistas femeninas activas en California y desarrollaba un arte con un uso explícito del sexo. No gustaba su visión de la identidad o del trato a la mujer y su visión también era política, y eso en una mujer también suponía un problema para algunos. Judy Chicago, en torno a 1974, abandona definitivamente en su arte las formas abstractas y empieza a realizar una serie de obras de carácter resonancias orgánicas, como es el caso de esta obra Arrancando de la izquierda. Se trata de imágenes de pliegues en tonos rosáceos y azulados, dispuestos en un sentido radial, que parecen haberse desprendido de la superficie del cuadro, dejando entrever en el centro una forma ovoide de aspecto vaginal. En su propia autobiografía describe: a través de Arranqué, la estructura formal que oscurecía el verdadero tema de mis obras a fin de revelar mi auténtica naturaleza como mujer. Lo que planteaba Chicago de forma radical en estos dibujos era el problema de si realmente existía esa diferencia de si existía una naturaleza femenina común a todas las mujeres. Si es así, ¿cómo se traduce esa feminidad en el ámbito de la producción artística? Si puede hablarse de un arte de mujeres diferente del que producen los hombres. ¿Qué significado cabe atribuir a la expresión pintar como una mujer? Judy Chicago es una artista que realiza una serie de estudios con la artista también norteamericana Miriam Shapiro, y en la que escriben una serie de artículos juntas de sus estudios, y las dos empiezan a visitar talleres de artistas mujeres, y dicen que lo que descubrimos a lo largo de esa investigación y más tarde en nuestras visitas a estudios de artistas me sorprendió enormemente y confirmó las intuiciones que ya tenía. Descubrimos que las mujeres recurrían con frecuencia al empleo de una imagen central, generalmente una flor o una versión abstracta de una forma floral. Nos encontramos con una abundancia de formas sexuales, pechos, nalgas, órganos femeninos. Estábamos convencidas de que lo que estábamos viendo era un reflejo de la necesidad por parte de la mujer de explorar su propia identidad, de plasmar su sexualidad, de un modo muy similar a la que nosotras mismas intentábamos hacer en nuestro trabajo. Chicago y Shapiro reivindican la existencia de una imaginería femenina a la que dan el nombre de iconología vaginal. ¿Qué supone sentirse mujer? Estar formada alrededor de un núcleo central y tener un lugar secreto en el que se puede penetrar
y que es al mismo tiempo un pasaje a través del que emerge la vida? ¿Qué tipo de imaginería se deriva de esta forma de sentir? Si analizamos la obra de las mujeres artistas, nos daremos cuenta de que en muchas de ellas aparece un orificio central, cuya organización formal funciona con frecuencia como una metáfora del cuerpo femenino. Aunque esta formulación de la imaginería vaginal generó una acervada polémica en los círculos feministas, las teorías de Chicago y de Shapiro sí que fueron rápidamente aceptadas, al menos en un primer momento. Aquí tenemos otra obra que también se encuadra dentro de esta imaginería, de esta iconología vaginal. Y con respecto a la obra anterior, para salirme. Vale. Lo que dice de esta obra, que se llama La Cena, es que la obra consistía en una mesa en forma de triángulo equilátero preparada para 39 cubiertos. Cada uno de estos cubiertos estaba dedicado a una mujer, bien fuese una figura histórica o mitológica. Frente a cada uno de los nombres había un plato de porcelana decorado con imágenes de claras reminiscencias vaginales. La mesa se alzaba sobre una amplia superficie de azulejos pulidos, en el que aparecían inscritos en letras doradas otros 999 nombres de mujeres. La obra poseía una carga simbólica evidente. El triángulo equilátero es un símbolo de igualdad, así como una representación arcaica de la vulva. El número 13, por su parte, aludía tanto al número de los hombres presentes según los evangelios en la última cena como al número de mujeres que integraban las comunidades de brujas medievales. En términos generales, podría decirse que el proyecto de Chicago respondía a un doble objetivo. Por un lado, de reescribir la historia desde un punto de vista femenino, alejándose de la historia de él, para adentrarse en la historia de ella. De recuperar toda una parcela del pasado que había sido sistemáticamente silenciada por la cultura patriarcal. Chicago declara que es un intento de reinterpretar la última cena desde el punto de vista de las personas que han preparado siempre la comida. La obra aspiraba asimismo, siguiendo las exhortaciones de Virginia Woolf, a rescatar del olvido la herencia de las madres, a edificar una genealogía de mujeres eminentes de la historia occidental, tomando como punto de partida las sociedades prepatriarcales. Hace referencia al desarrollo del culto a la diosa madre, reflejo de una época en la que las mujeres disfrutaban de poder político y social. La obra describe a continuación la destrucción paulatina a la que se ven sometidas esas sociedades ginecocráticas y el establecimiento definitivo de la hegemonía de los hombres sobre las mujeres. Y termina con Virginia Woolf y Georgia no sé cómo se pronuncia, y los primeros intentos de restablecer una imaginería femenina. Desde entonces se ha convertido en una de las piezas más emblemáticas, pero también más polémicas del feminismo contemporáneo. Y ya. Hasta aquí la monografía y la bibliografía. Ya no, de momento, hasta aquí nada más que añadir. No sé si Muchas gracias. Muy denso, como más que denso, intenso, es decir, un montón de información y muchos datos, un recorrido histórico amplio, ¿no? Del poco papel que nos han dejado, ¿no? Como siempre, en todas las profesiones y en todas las disciplinas, pues se nos deja a la mujer muy poco espacio, ¿no? Yo he recordado con tu desarrollo
que la noticia que hubo hace, pues yo qué sé, no sé si un año o dos, yo ya no sé, porque desde que estamos encerrados en casa o encerradas, a mí el tiempo ya se me ha... Y la noticia esta que salió, ¿no? Del Prado, por ejemplo, ¿no? Uno de los museos más importantes del mundo, y me parece que eran como que había como cinco o seis obras solo de mujeres, de a lo mejor 1.500 o 1.000 y pico obras que tendrán, seis es solo de artistas mujeres o de pintoras. Y perdona que te corte, Mm. una de esas, sí, no lo he comentado, pero también me resulta curioso que una de las de esas obras es la artista italiana de la que os he hablado, De de la que has Antonio. hablado. Sí, es una de Pues, ellas. pues sí, me parece, vamos, cuanto más, o sea, he sacado, o sea, he buscado un poco así de información y he encontrado un dato que me parecía de, es verdad que lo traigo del Huffington Post este, o como se llame, pero bueno, el dato es que el 60% de estudiantes de arte son mujeres. No sé de dónde se lo sacarán, pero también sabemos que la gran mayoría de estudiantes de medicina o de psicología son mujeres y luego quienes repuntan pues son nombres masculinos. Y dice que el 13% solamente exponen obras. O sea que me ha parecido también, pues yo qué sé, yo no estoy muy familiarizada con el arte, aunque me gusta, aunque he empezado a hacer acuarelas, aunque he empezado a pintar un poco, pero desde el cole y el instituto no, o sea, y luego pues lo que vas a museos, exposiciones y tal, pero que no había leído ni estoy así relacionada con el papel de la mujer aunque obviamente lo conoces, ¿no? Y me ha parecido muy interesante todo lo que nos has traído. Pues he cogido, como siempre, yo de las tertulias lo que más me llevo son anotaciones para seguir estudiando y sí que a lo mejor podrías ponernos un poco la bibliografía que has Ah, utilizado o has sí, sí, claro. puesto y así le hacemos una foto o algo porque me parece interesante de cara luego a... Venga. Espera, coño, que lo tengo aquí puesto, pero no lo Sí, da tengo. igual, ¿no? Lo vemos bien. Bueno, yo lo veo bien. Pero está, vale, que tengo todavía la pantalla compartida, Sí, ¿no? sí, Vale, sí, vale, vale. sí. Estamos viéndolo en modalidad de edición. Y nada, pues que muchas gracias, Jesús. Yo me ha gustado mucho. Nada, Muchas a vosotras gracias. por estar ahí. No sé si alguien te quiere decir más cosas. Sí, yo voy, ya he sacado la foto. Que nada, muchas gracias, que la verdad que para mí también es un mundo muy desconocido, no tengo nada de conocimientos del arte, la verdad, que no, ni académicamente, ni tengo eso, demasiado contacto. Entonces, me ha parecido interesante poder conocer un poquito y me llevo muchos datos también apuntados y estas últimas autoras que nos has enseñado también, un montón de las obras, como me ha parecido muy interesante las que nos has explicado, como desde la biografía de las mismas autoras, y me ha gustado. Y te iba a comentar, o os iba a comentar, que Luisa Roldán, que la has nombrado también en un momento, yo la conocí, además desde que has empezado a hablar he dicho, mira, de lo poco que sé, no sé si conocéis la serie Pioneras de Movistar, creo que es. Me suena. Son 4 capítulos, no recuerdo cómo de largos son, pero son 4, que habla de la historia, la vida de diferentes mujeres. Y es curiosa porque es como si fuese documentales, pero teatralizados o dramatizados, o sea, es como una miniserie mientras te están contando expertos también en el tema, estudiosos y diferentes personas, y van comparando también con mujeres actualmente en otro campo profesional. Y está muy bien, y uno de los capítulos es de Luisa Roldán, que es una de las primeras escultoras así como... Iba a decir conocida, pero mentira, no se conoció. Quedó perdida ahí en la historia porque, como comentabas tú antes, trabajaba en el taller de su padre, entonces sus obras iban firmadas por su padre y su padre creo que era, ahora no estoy segura, y luego siguió con su marido y es muy interesante su vida y todo lo que luchó
no sé, si tenéis la oportunidad, bueno, aparte está, como os he dicho que son 4 capítulos, de arte solo es este capítulo, pero bueno, habla también de María de Castilla, de Carmen estaba buscando porque no me acordaba, de Carmen de Burgos, de la generación del 98, y de Dolors Aleu, que fue la primera universitaria de medicina en España. O sea que, por si os apetece, os escriba y pioneras. Pioneras, apuntado queda. Vamos, yo ya lo tengo apuntado. Qué guay. Así que eso, gracias. Bueno, pues ahora voy yo, por ejemplo. Muchas gracias, me ha gustado un mogollón. Yo estudié Bellas Artes, entonces pues sí que conocía a la mayoría de artistas. A María Izquierdo, por ejemplo, no tenía ni idea de quién era. Y la importancia de rescatar, ¿no?, a estas mujeres. Yo desde mi formación solo he tenido 3 asignaturas relacionadas con historia del arte y sociología, y muy pocos profesores, porque han sido todos hombres, me han hablado de mujeres, entonces muy, muy heavy el papel, ¿no?, relegado al que nos han dejado. Y lo que has dicho tú, Clara, del porcentaje de estudiantes que se ha dado la vuelta, ¿no?, con los años. Al principio a nosotras no nos dejaban estudiar y ahora somos nosotras las que ocupamos los estudios, pero son ellos quienes exponen, y esto es verdad, totalmente verdad. O sea, en mi generación, que bueno, están empezando, pero quienes son artistas o están empezando son todos hombres, es muy, muy heavy. Y no sé, yo recomiendo que como otra historiadora a la que leer se llama Ángeles Caso, que para mí es la mejor historiadora que hay. O sea, es una fantasía de mujer, te la recomiendo leer. Es fantástica, a mí me encanta. Y una historiadora del arte, bueno, está estudiando, es divulgadora, se llama Eugenia Tenenbaum, que hace, a mí me parece que hace una labor maravillosa. Sí. Además es que es una divulgadora, bueno, fantástica. la he invitado a la tertulia, pero vamos, sí, justamente hablando con Jesús antes de Ah, vale, sí, vale. Ya decía yo que me sonaba, sí. Claro, justamente hablando con Jesús antes de empezar la tertulia, se la he recomendado yo también porque yo la sigo en redes, y aparte de que hace unas reflexiones que descolocan de pronto, ¿no?, que de pronto no habías pensado nunca, incluso Sí. estás rodeada, ¿no?, de gente feminista, de compañeras de profesión, de amigas, y aún así todavía de pronto dices, vaya, me acaba de vapulear esta señora, esta mujer. Y luego hace esos aportes también de historia del arte, de literatura, habla mucho de libros, le encantan, y bueno, a mí también me gusta, yo también la recomiendo seguir en redes. Tiene un post dedicado a Artemisa Gentileschi que es muy, en plan lo que has dicho tú, de que se la recuerda más por la tragedia, ¿no?, por el fue violada por su maestro, que por su obra, y cómo al final siempre se dice no hay que separar obra de artista, por lo que has contado tú, del contexto en el que están, la vida también influye, etcétera. Pero como eso tiene un doble rasero, y en las mujeres parece que importa muchísimo. Eso, fue violada por su maestro, vale, bien. Toda su obra, en serio, toda su trayectoria va a ser eso. Eugenia hace una reflexión de quién sabe que Picasso fue un maltratador. Nadie lo sabe. Entonces es como bestial, ¿no? El doble rasero por el que juzgamos si es mujer y si es hombre en historia del arte y en cualquier otro lugar. Claro. Fíjate que una de las cosas que me ha llamado la atención al inicio de la charla ha sido el tema de que una de las mejores cosas que te podía pasar era ser monja. Ha sido un poco, la frase ha sido esa, que es como, hola. Una de las mejores, porque ahí podías pues no dedicarte a cuidar, sino pues bueno, cuidarte tú un poco en ese sentido de estudiar o hacer otras cosas que también cuidabas, evidentemente. Pero, joder, me ha parecido brutal esa frase. Una de las mejores cosas es meterte a la iglesia, dices, bueno. Pero sí, en ese sentido, claro, de tener esa
pequeña libertad de poder hacer otras cosas, ¿no? Que no Espero que no solamente... se haya malinterpretado tampoco. No, lo digo. Que tampoco era mi intención. Espero que no. No. Bueno, pues gracias, Irene, qué guay. Bueno, pues ya está. Y no sé si alguien quiere decirnos algo, contarnos alguna experiencia, una cosa. Bueno, pues gracias. Entonces, os he dejado en el chat el enlace al formulario, ¿vale? Ese que es muy brevecito. Y nada más, podréis poner el nombre nuevamente de la Eugenia, de la chica Eugenia Tenenbaum, creo que es. Eugenia es que no sé cómo se escribe, es un apellido muy raro. Si es que es un apellido, no sé ni de dónde viene. Tenenbaum, sí, ¿lo escribo? Tenenbaum. Listo. Sí, Eugenia Tenenbaum, en Instagram. Tiene muchas cosas interesantes. Bueno, pues ya está entonces. Me voy a lo de Sonia Encinas ahora, que tiene una noche de lobas de estas. Así que me engancho una con otra, todo el día en el Zoom. Que muchas gracias, Jesús. Gracias por todos tus aportes. A Gracias vosotras por aguantarme ahí. Aquí hasta el final. No, está súper bien, muy interesante y con muchas ganas de seguir. Que nos vemos, yo no sé ya cuándo. ¿Mañana? ¡Ah! No puedo decirlo. Mira que no me lo he preparado esto. Esto me pasa por... Os lo digo, un momento. No, ya no nos vemos hasta el 6 de abril. Esta es la última que tenemos hasta hasta la semana que viene ya. Bueno, pues nos vemos. Que tengáis buen fin de semana. Igualmente, chicas. Chao, chao, chao.